Una de las más importantes tareas de la educación es permitir el deseo y el concepto de la libertad, saborear la libertad con restricciones, no el libertinaje. La educación limita, la educación norma, la educación también permite. Hay derechos y hay obligaciones hoy más que nunca en jóvenes, en niños y en adultos también. Vivimos en una etapa de mucha confusión que es la libertad, hasta dónde puede llegar un niño o una niña a ser libre, hasta dónde no puede tomar decisiones, o debe ser el papá y la mamá, o debe ser el maestro, o deben de ser decisiones en la familia en conjunto. Y es un tema bien interesante, pero bien complicado también, porque ahí depende de la familia, de sus valores, de sus conceptos, ante su hijo, de la madurez del niño o de la niña, tomar cierto tipo de decisiones, digamos, libremente, donde ya no influye tanto el adulto. Y de eso se trata la educación, la independencia, no tanto la codependencia, aunque se sigue codependiendo papá y mamá del ambiente. Montessori y otros sistemas y filosofías buscan esa libertad que en muchos libros se subraya y en muchos métodos, pero hoy en día no es bien llevada necesariamente. Se habla de libertad, pero se ejerce un libertinaje, donde no quiere haber normas o límites o códigos de conducta o cuestiones de esta naturaleza. Y Secretaría de Educación imprime un libro muy importante, me parece que es la segunda o tercera vez que lo hace, para taller para primaria. Y es nuestra Constitución. Este caso es de cuarto grado, este libro es de cuarto grado que nos mandaron. Y me parece que es una de las obras más importantes para los niños también. Tiene el libro su portada, tiene sus fichas de trabajo. Y es la Constitución de 1917, de febrero, ¿verdad? Que ha sido reformada, fue reformada en el Diario Oficial de la Federación en el 2016, más o menos por enero, febrero también. Tiene ciertas reformas. Y aquí vemos en este libro tan colorido, tan interesante, como por ejemplo fue escrito para estudiantes de cuarto, quinto y sexto grados. Tiene colores y diseños muy interesantes. Conoce nuestra Constitución ha sido producido y distribuido por el Gobierno de la República a través de la SEP, con el propósito de que los alumnos y maestros de educación primaria dispongan de un material atractivo y claro para aprender, enseñar y comprender los principios de la ley fundamental de los mexicanos. También aplica a los extranjeros que están aquí, a niños extranjeros que están bajo la tutela de la Constitución, también están bajo la garantía del derecho del país de estar legalmente en este país. El conocimiento de nuestras leyes más importantes y de los derechos y deberes de los habitantes de nuestro país es una parte esencial de la formación cívica y ética de alumnos considerada en el plan de estudios de la educación básica. Y nos habla aquí de la ética, del bien común, por ejemplo, aquí dice: de igual modo confiamos en que las madres, los padres y otros familiares de los alumnos se beneficien con la información que incluye. Los materiales deben de revisarse con regularidad a partir de la evaluación del aprendizaje de los niños y de las experiencias en clase. Para que esta tarea tenga éxito son indispensables opiniones de maestros y niños que trabajan. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando una niña le habla a sus papás de la Constitución en casa, que le hablan a la escuela sobre la Constitución a manera de cuento, de manera más didáctica, como de anecdotario, y dice: la Constitución se nombra en nuestro país como Estados Unidos Mexicanos. Es lo primero que tienen que saber los niños, el nombre oficial de México, Estados Unidos Mexicanos. ¿Verdad?
La Constitución que el expresidente Calderón del PAN, Felipe Calderón, quiso, pero no pudo cambiar el nombre de la Constitución, el nombre de México a México oficialmente. Se pretendió cambiar el nombre de Estados Unidos mexicanos a México, no se pudo. La Constitución es la ley más importante que se ha escrito a lo largo de la historia de nuestro país. Nos dice cómo está organizado nuestro país y las reglas que debemos de seguir. Cómo convivir en nuestro territorio, nos ayuda a encontrar soluciones a nuestros problemas y establece la manera en que debe funcionar. Aquí vemos, por ejemplo, dice: en la Constitución se establece que el pueblo de México es libre y que puede decidir su forma de gobierno. Por eso decimos que la soberanía está en el pueblo. Y aquí viene un esquema del gobierno o de las atribuciones de este, por ejemplo. México es una nación formada por muchas culturas, es una nación pluricultural o multicultural. Y aquí viene un ejemplo: mis primos de Veracruz tienen propios gustos y sus costumbres. En mi comunidad viven tzotziles, mixtecos y también personas que vienen de otras partes del mundo. México hace más de 2 o 3 años tradujo el náhuatl y tradujo a varios dialectos la Constitución. Pero como sabemos, no es nada más traducirla, es leerla, es entenderla, es aplicarla a esos ambientes también de nuestros indígenas, que ha sido muy importante, la comunidad indígena, las minorías, y que ha sido muy despreciada en general por la sociedad. Ya he hablado en otros videos de Chiapas y de cómo hay mucho feo al indígena en México, cómo se le hace para un lado, se le discrimina mucho, siendo que son nuestras raíces, nuestras bases mexicanas, latinoamericanas. El Estado mexicano, y hay que enseñar a los niños a no discriminar. Hay que enseñar, porque ahí empieza el problema también. El adulto cree que está en sus conceptos, defendiendo sus valores, defendiendo su libertad, defendiendo su identidad, atacando a los demás. Se cree que es así. Cuando ataca a alguien, cree que está defendiendo su postura, y no es así. El niño tiene desde temprana edad que aprender en escuelas privadas, públicas, estatales. El joven de secundaria, el joven de preparatoria, tiene que aprender a integrar otros conceptos, otras formas de ser, otras formas de pensar, no excluir. Que eso es precisamente lo que produce el odio, la exclusión, las diferenciaciones. El no integrar, el no asimilar, el no jugar juntos, por decir así, fútbol o jugar ajedrez o leer juntos. Y vemos aquí en México que todavía hay bastante discriminación a grupos minoritarios indígenas, por ejemplo. Inclusive en escuelas, ¿verdad? ¿Cuántas escuelas tienen niños o niñas indígenas que están estudiando con los niños, digamos, no indígenas? O que hablan otro dialecto, o que hablan otro idioma. Hay que enseñar, porque es en el adulto el que tiene el prejuicio, y es el adulto que hace fuchi a los demás, es el que le hace a un lado a los demás. El niño aprende a discriminar a temprana edad, y hoy vivimos en una sociedad pluricultural, multicultural, donde hay muchas comunicaciones y donde hay muchas formas de ser y de pensar, y eso produce también un bienestar social, porque es la manera de vivir en paz, respetando. Recordemos el lema de don Benito Juárez: respetando a los demás es la paz. El Estado mexicano debe proteger las lenguas, las costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades y creencias y rezagos que les afectan. Y aquí viene como el zócalo capitalino, muy bonito dibujado, y vienen los niños ahí en el país, de diferentes razas, de diferentes etnias, de diferentes tamaños, creencias, nacionalidad. También las personas extranjeras pueden tener la nacionalidad mexicana si cumplen con los requisitos. Dice: también es mexicano quien nace en un avión o barco, aunque en el momento de nacer se encuentre sobre el territorio más extranjero. Siempre ha sido un problema legal si un bebé nace en un avión, ¿de qué país es ese bebé? ¿En qué momento es mexicano? ¿En qué momento es de otro país, por ejemplo americano, por así decirlo? Y en un barco es lo mismo. Cuando hay un nacimiento en un barco,
en qué ciudad o en qué país está, qué ley se debe aplicar. Generalmente se aplica la del barco, o sea, en un crucero o en un barco se aplica la ley del barco. Si el barco es mexicano, pues se aplica la ley mexicana. Si el barco es africano, se aplica la ley africana. Pero hay quien dice que no es la propiedad del barco, lo que importa es el territorio, lo marítimo, el agua. ¿En qué país está ese bebé o esa ley? ¿En qué ley se aplica ahí en el barco que está en la mitad de un país y está en la mitad de otro país? Nuestras obligaciones, establece derechos, nos dice cuáles son las obligaciones. A los niños es sumamente importante hablar más de derechos de obligación. ¿Cuál es tu obligación? Respetar el horario, respetar a la maestra, respetarse a sí mismos, respetar a los demás. Es fundamental hablar de obligaciones. Hoy se habla más de derechos que obligaciones. Y ante un derecho corresponde una obligación. O sea, dice un niño, yo tengo derecho a sacar 10, tu obligación es estudiar. No te voy a regalar la calificación, ¿verdad? Ese es el derecho y la obligación, ¿verdad? Yo tengo derecho a ser respetado, respétame. Yo respeto primero. Yo tengo derecho a pasar el año escolar. Tú tienes obligación de estudiar para pasar el año escolar. Trae los proyectos, seguir las reglas y todo. A una obligación se supone que hay un deber también. ¿Cuál es el deber, verdad, del niño? Los padres o tutores deben enviar a los niños a la escuela para que estos reciban educación básica y media superior, como preparatoria, por ejemplo. Y que, por cierto, ya estamos en los trámites. Me han pedido muchas generaciones, cuando hemos tenido generaciones de secundaria, muy buenos alumnos nos han pedido preparatoria. Y estamos ya iniciando el proceso de la acreditación de la preparatoria. Espero que llegue pronto ese proceso. Luego viene aquí lo de la edad, lo cronológico. Al cumplir 18 años, los mexicanos son considerados ciudadanos, porque pueden y deben votar para elegir a sus gobernantes y tienen derecho a ser elegidos a esos cargos. Aquí está. La votación, que es lo que caracteriza una democracia. Vemos como en Venezuela, ahorita hay un problema con la constituyente y hay un problema con los artículos en Venezuela. Y aunque haya votaciones libres, el pueblo, la gente no se siente libre, hay muchos conflictos internos, ya se metieron otros países a tratar de solucionar el problema. Uno de los requisitos para hacer una democracia, teóricamente, la votación, es que haya libertad de votar, ¿verdad? Pero aquí viene algo que siempre ha sido a nivel legal un problema, una controversia. Dice, al cumplir los 18 años los mexicanos son considerados ciudadanos. Técnicamente es antes de los 18 años. Un niño es un ciudadano, ocupa un lugar en México, ocupa una responsabilidad también. Su responsabilidad de aprender, su responsabilidad de divertirse, su responsabilidad de cuidar el medio ambiente, de cuidar a los demás, es técnicamente un ciudadano también. Aunque legalmente no tiene el derecho de ser llamado todavía ciudadano, sigue siendo un ciudadano, ¿verdad? Está en un país, está en una ciudad protegida también. Derechos humanos y sus garantías. Todas las personas poseen derechos humanos por el simple hecho de ser seres humanos. Y aquí vienen muchas interpretaciones a nivel legal, a nivel jurídico, a nivel moral, ético, de derechos humanos. Ha sido un poco conflictivo esta situación, la verdad, entre la ley y derechos humanos. El Estado mexicano es responsable de promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos. Todos los ciudadanos tienen derechos humanos. Dice, los extranjeros también están protegidos por los derechos humanos, por eso los niños extranjeros pueden ir a escuelas mexicanas. Y es verdad, todas las personas deben de gozar de derechos humanos sin importar su origen étnico, nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, entre otras. Esto significa que nadie puede ser discriminado. Y aquí viene también esto. Los derechos humanos, porque es verdad, es una persona, un ser humano valioso.
Luego dice: es obligación del Estado mexicano velar por nuestros derechos para que no sean quebrantados, pero si sucede, entonces el Estado debe actuar para investigar o reparar daños. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una de las instituciones encargadas de proteger nuestros derechos. Cuando presentamos una queja, la comisión investiga lo que sucede, incluso si las autoridades son las culpables. Se les recomienda que corrijan sus faltas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un trabajo muy importante: proteger derechos de niños, de jóvenes, de autoridades, proteger derechos de todos los seres humanos que viven. Y son recomendaciones importantes muchas veces a instituciones, o son recomendaciones también a familias, o son recomendaciones a ciudadanos que tengan algún tipo de problemática o de labor. Pero llega a eso, o sea, no llega a la situación legal, llega nada más a la situación de recomendación, pero es muy importante el derecho humano. Y hay controversias, siempre va a haber a nivel jurídico controversias que protegen, a quien no, a quien deben de proteger, a quien no deben de proteger. La Constitución de darnos de derecho nos ofrece formas de protegerlos. Estos se llaman garantías constitucionales. Y vean muy bonitos los dibujos, muy interesantes. Menos, como lo dije antes, fantasía y más realidad. La Constitución garantiza un gran espacio de libertad para cada individuo. Todos podemos pensar, todos podemos decir, oír, escribir o hacer lo que queremos, siempre y cuando no dañemos a los demás. Por ejemplo, tenemos libertad de la expresión. Y aquí está la libertad de la expresión. Luego viene el derecho a la información, que podemos exigir que los periódicos, radio y televisión nos informen con veracidad y de forma oportuna lo que sucede en México y en el mundo. Que si ha pasado, se debe de dar con veracidad. ¿Sabías que otro de nuestros derechos es el poder escoger libremente el trabajo que queremos? Y viene aquí también el dibujo. Cuando tenemos problemas con alguna persona por infringir una ley o lesión a algún derecho, podemos acudir con un juez a un tribunal superior de justicia. México, hoy en día, que muchas personas critican demasiado negativamente México, pero México hoy en día es el único país en todo el mundo que transmite todas o casi todas las audiencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que digamos son los abogados o los juristas top de México, los más altos de rango que hay en todo el país. Casi todo se transmite en televisión en vivo o grabado. La gente o el televidente tiene derecho a ver una audiencia sobre, por ejemplo, un grupo que reclama agua, o un grupo que reclama un derecho, o un grupo que reclama una obligación. Y entre los jueces o juristas se sientan, me parece que son 8 o 9, van haciendo votaciones y van explicando toda la ley, toda la Constitución en tiempo real. Las personas pueden ir, y todo esto es a nivel profesional, todo esto es a nivel que ayuda a la nación a entender más las leyes. Es el único país que transparenta un juicio, por ejemplo, sobre un amparo, o por ejemplo sobre un derecho, una concesión, o sobre un litigio de un grupo de personas, o si se debe cambiar una frase de la Constitución. Los abogados están ahí, los de la Suprema Corte de Justicia, grabados o en vivo en televisión. Es el único país que hace eso a nivel mundial. Transparenta todos los casos o casi todos los casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además del Tribunal de Justicia, el Ministerio Público y su Policía Judicial se encargan de investigar los delitos. Donde hay un delito, donde no hay un delito. ¿Qué se debe perseguir? ¿Qué no se debe perseguir como delito? Otro derecho que nos otorga la Constitución es la libertad de conciencia. Podemos elegir una religión o no tener ninguna. La Constitución prohíbe que las iglesias intervengan en las actividades del Estado. Por eso la educación que se imparte es laica. Esto es a nivel Estado, lo que significa que es independientemente de cualquier doctrina.
Aquí sí hay que tener mucho cuidado con las doctrinas de la iglesia y lo religioso, porque, por ejemplo, los sacerdotes ya tienen legalmente el derecho a votar. Un terreno de una iglesia, por ejemplo, puede ser de gobierno, no necesariamente tiene que ser de la congregación. Entonces aquí dice, por ejemplo, podemos elegir una religión o no tener ninguna. Es verdad, pero eso es a nivel de adultos. Porque yo considero que a nivel de niños no tienen todavía la facultad o madurez para elegir una religión. Generalmente la religión es la de los padres, la de papá y mamá. Hay familias interreligiosas donde él es de una religión, ella es de otra religión, pero el niño no tiene la capacidad, o sea, a nivel niño, no tiene legalmente la capacidad para elegir su religión. No las conoce todas y no ha podido comparar todas. Debe de practicar técnicamente la de papá y mamá, ¿verdad? Si papá y mamá van al templo, pues él lo llevan al templo. Si papá y mamá comulgan, pues él comulga o ella comulga. Es el valor de la familia lo que debe imperar en el niño. Entonces no es el niño el que tenga la libertad de elegir su religión todavía. Tal vez adolescentes o jóvenes podrían una cosa es cuestionar la religión y cuestionar a Dios y cuestionar muchas cosas que hay en todas las religiones, que si existe el cielo, que si existe el pecado, que si existe la salvación. Una cosa es cuestionar filosóficamente o analizar o tratar de analizar, y otra es practicar. ¿Qué desea de practicar? Pues lo que el padre y la madre hayan decidido, porque esa es una obligación de los papás, dar alguna creencia, o si no hay creencia, también respetar esa, digamos, no creencia. La educación es laica del Estado. En realidad yo no considero que sea laica hoy en día. La educación del Estado no es laica, se está convirtiendo en educación atea. Se está quitando a Dios, se está quitando la Biblia, se está quitando todo lo que puedan de religión, y eso a mí me parece muy delicado a nivel Estado, a nivel federal. Me parece muy delicado que un niño en una escuela pública no tenga derecho a rezar o no tenga derecho a llevar una cruz. Yo conozco maestras de escuelas públicas que tienen su cruz o su Biblia o su Buda o en lo que profesen. Hay un derecho a profesar la religión, a mí me parece, en un lugar público. Por algo no han dejado a Dios entrar en las escuelas. Ha habido un debate si en una escuela pública, no particular, pública, se debe hablar de Dios o no de la Biblia. Claro que se debe de hablar de diferentes religiones, es lo que nos hace valiosos a todos. No se vale descartar a un católico, un cristiano, nada más porque cree en Dios, porque estamos entonces entrando en negar también la religión, y la religión siendo derecho, pues el niño tiene también un derecho a oír otro tipo de religiones y a oír otro tipo de pensamientos. Aquí mismo lo dice, hay que respetar otros pensamientos. Bueno, hay que respetar a otras personas con religión y con otras creencias, aunque sea un espacio público, y eso siempre ha sido un problema. Se llenan ser niños laicos en escuelas públicas, pero laico no es ser niño ateo, ¿verdad? El laico no es te quito la Biblia, te quito tu creencia, te quito tu fe, no vayas a comulgar, no hagas esto, no hablen de Dios, no hablen de los ángeles, no hablen de María. La primera figura política en México fue María, nos guste o no, fue la Virgen de Guadalupe en una bandera. Entonces fue una cuestión religiosa y fue una cuestión política, ¿verdad? Con don Miguel Hidalgo y todo esto. Fue un cura, don Miguel Hidalgo, el padre de la patria, uno de los padres de la patria, pues fue un cura también, un sacerdote, que decían que se había casado, tenía hijos, algunos dicen que tenía hijos. Y luego todo lo que pasó en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, y todo esto. Entonces, a nivel histórico político, vemos figuras religiosas como héroes también, o padres de la misma patria religiosa. Entonces, hay un derecho a profesar la religión también, no a quitarla ni a negarla. Hay un derecho de hablar de Dios. Yo prefiero, la verdad, que un niño de escuela pública hable de Dios, del amor y de la paz, pues que ande hablando de otras barbaridades que se les ocurre de repente, ¿no? Entonces sí, yo creo que la escuela pública tiene que reconsiderar las personas que hacen la ley y la modifican, tienen que considerar que la educación en realidad no es laica. Actualmente no es laica en las escuelas públicas. O sea, no debería ser laica. Sí es laica a nivel legal, pero hay una libertad también de ser
católico, cristiano, budista, o shintoísta, o lo que fuese ahí. Derechos sociales. Nuestra Constitución promulgada el 5 de febrero concentró causas sociales más importantes. Por cierto, de la religión. Muchas personas con las que yo hablo de historia me dicen: Don Benito Juárez García, que era nuestro héroe, que fue pastor, que fue abogado, que fue presidente mexicano, que era muy respetado a nivel internacional, que habló de la paz de las naciones, de la paz de las personas. Me dicen: Don Benito era ateo, él no tenía religión, por eso la educación es laica en el Estado. No es cierto. Benito Juárez era masón, y la masonería, aunque se ha tratado de tapar, de encubrir, no se sabe mucho quién es masón o no. Aunque algunos dicen que por la forma de mirar, la forma de saludar, sabemos quién es un masón y quién no es un masón. Don Benito Juárez no era ateo, era masón. Entonces, viene cuando él divide iglesia y Estado, pues no está procurando tampoco escuelas públicas laicas. Tienen un tinte de masonería, porque viene de la política. Muchos políticos en México y en Estados Unidos han sido masones. Ya luego viene una discusión si se puede ser católico masón, cristiano masón, una combinación o una mixtura de los dos, pero Don Benito una parte de su vida fue masón, no fue no creyente, y los masones creen en Dios, creen en una divinidad, en un poder supremo. Tienen Biblia también, tienen una Biblia los masones, en los ritos masónicos. Aquí hay logias masones, aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, en Guadalajara hay masonería. Entonces no son ateos, de hecho. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, porque Don Benito Juárez ni siquiera era laico, no era ateo. No era ni laico ni ateo, era masón también. Él creía en algo también. En el artículo 3 la Constitución establece que todos tenemos derecho a recibir educación. Aquí está el derecho a la educación. Primaria, secundaria, preescolar. El Estado tiene la obligación de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Claro, tiene el derecho. Hoy hay un problema en prepas y en universidades del Estado porque ya no caben, son demasiados alumnos en muchas facultades, no caben. Más de 200,000, 300,000, 400,000 alumnos, y por eso las universidades se ven con la obligación de poner exámenes de admisión, y luego esos exámenes de admisión como filtros, a veces funcionan bien, a veces no. Son demasiados alumnos, por ejemplo, que hay aquí en Nuevo León a nivel facultad, a nivel prepa, muchísimos salones llenos, y qué bueno, pero pues la calidad no siempre es la óptima cuando hay grupos muy grandes. En la Constitución se señala que las tierras y aguas que están dentro del territorio son propiedad de la nación. Artículo 27. Cuando le hablo y doy la clase a los niños de petróleo, sobre Pemex, cuando les hablo sobre dinosaurios, luego hablamos del tema de diamantes, de oro, de piedras preciosas, de todo esto, siempre me pregunta algún niño, siempre algún estudiante primario o secundaria, me dice: oiga, maestro, si yo encuentro un fósil en mi propiedad, ¿es propiedad de la nación o no? Porque aquí dice, artículo 27, todas las tierras son de la nación. Y ahí hay una controversia, ¿verdad? Técnicamente, si un niño encuentra un fósil en su casa, en el patio de su casa, teóricamente es de él, es de la familia, es la propiedad de la familia, si es su casa, si es su terreno. Pero a nivel científico no es de él. El fósil le pertenece a la ciencia. Entonces, si es un fósil muy raro, por ejemplo, lo debe de donar, supuestamente lo debe donar a un museo o a la UNAM o a alguna universidad para que los estudien, los clasifiquen y los publiquen. Eso pasó en Saltillo, cerca de General Cepeda. En General Cepeda, a mí me tocó hacer prácticas de la maestría de DO de la UDEM en General Cepeda. Conozco algo de General Cepeda. General Cepeda tiene climas muy variables y tiene ahí desiertos y tiene climas muy interesantes. Y cerca de ahí se ha estudiado lagos y ríos, inclusive por la NASA, porque tienen temperaturas muy extremas y tienen bichos y tienen bacterias que en ningún lado se encuentran a nivel mundial. Se han encontrado cosas muy interesantes en General Cepeda a nivel antropológico, por ejemplo. Y
una persona iba caminando, en general Cepeda, se tropezó con una piedra, empezó a escarbar y encontró un esqueleto enorme de dinosaurio. Es uno de los pocos dinosaurios completos a nivel mundial. Está completo, todo desde la cabeza hasta la punta del dinosaurio. Y todo este dinosaurio, todo este fósil se clasificó en la UNAM, se llevó por pedazos y le pusieron el nombre de quien lo encontró, o el apellido de quien lo encontró. Es a nivel mundial reconocido esas tierras. Entonces ahí vemos otro ejemplo donde si alguien encuentra un fósil, pues técnicamente es propiedad de todos, de la nación. Igualmente, los niños de repente me preguntan, ¿qué pasa si encuentro petróleo en mi casa? Pues sí se puede dar el caso que haya petróleo, es muy improbable por los subsuelos y todo, pero técnicamente pues no es tuyo el petróleo, le digo, se va a Pemex, es de la nación. Ahí habría que abrir una refinería porque pues no es del niño ni del papá ni de la mamá el petróleo que encontraron. Sin embargo, si encuentra una piedra preciosa, un diamante, una joya, un oro, pues le pertenece, esa es propiedad del papá, le pertenece a ella, al papá, a la mamá, ese diamante, esa joya que encontraron ahí escarbando, lo que sea, pero no el petróleo ni las cosas científicas, por así decirlo. En el artículo 123 establece que hombres y mujeres trabajen en condiciones limpias y seguras, reciben salarios que sea suficiente para solventar sus gastos, cuenten con días de descanso, que lo tenemos en México, asuetos y vacaciones y todo, y les pagan vacaciones y aguinaldo. Bueno, hay una ley de aguinaldos en trabajadores que llevan un año, no gana igual a alguien que lleva un año, que lleva 3 años, etc. del aguinaldo. También debes saber que toda familia tiene el derecho a una vivienda digna y el Estado deberá otorgar lo que sea necesario para que se cumpla. Aquí tenemos, por ejemplo, el Estado. Las casas, por ejemplo, aquí está el Seguro Social, que bueno, no me quiero meter en controversias de cómo está el Seguro Social, el ISSSTE, las guarderías, hay buenas, hay malas, hay todo, y las casas de Infonavit. El Infonavit no lo inició el gobierno, el Infonavit lo inició don Eugenio Garza Sada en la colonia Cuauhtémoc, cuando existía cervecería, aunque sigue existiendo cervecería, pero se traspasó o se pasó a Heineken, otra empresa de cervecería. Don Eugenio, como líder, como dueño, uno de los dueños de cervecería, y estaban otros, Calderón, etc., él era muy dado a ayudar a la gente, a sus empleados. Y una de las ayudas que hacía era darles casa a sus hijos, se preocupaba por la familia, por los hijos, por la casa. Les daba comida, alimento, les ayudaba mucho. La idea de él era humanitaria, era un filántropo que ayudaba a la familia, y la idea era él, si los tenía bien a los trabajadores, pues tenía bien a su empresa también. Y él empezó la idea con unos amigos, me parece que con unos amigos de él, de toda la colonia Moctezuma que está aquí en Monterrey. Esa fue la primera Infonavit que podríamos decir. De ahí se tomó la idea para hacer casas de Infonavit y muchas casas donde ayudan a los demás. Hay unas casas de Infonavit muy buenas, hay unas muy caras, hay unas a muy buen precio, la verdad, pero con mal material. Hay otras de buen material. Se ha visto que hay casas muy buenas de Infonavit de muy buen material a muy buen precio, otras no, se están cayendo. O llega un aguacero aquí en Monterrey y es puras goteras y pésimos los materiales, pero hay otras que sí son de calidad en Infonavit. El Infonavit le pertenece al gobierno, se supone, y el empleado o el dueño de una empresa va pagando el Infonavit, también le va ayudando un poco a pagar su casa a ese empleado, esa empleada también. Pero el Infonavit viene de don Eugenio Garza Sada aquí en Monterrey, a nivel nacional, para proteger los intereses de sus empleados y a la familia de sus empleados también. Actualmente esa colonia Cuauhtémoc, que conozco varias escuelas en Cuauhtémoc, existen directores y directoras de escuelas en Cuauhtémoc, ayudan también a las familias y a los niños a tener su propiedad, su vivienda y todo esto. Cantinflas, Mario Moreno, que fue un gran cómico a nivel mundial, que Cantinflas fue muy querido, muy respetado a nivel internacional, que hizo películas sin groserías, películas muy bonitas, películas
con mucho mensaje moral, como el patrullero o el maestro o el barrendero, Cantinflas era muy, muy altruista también y ayudaba a mucha gente, muchísima gente. Se dice que cuando Cantinflas iba a un centro comercial, un vendedor le comentó que su hijo tenía cáncer. Cantinflas anotó la dirección del niño y fue a llevarle regalos y juguetes al niño. Y así muchas anécdotas que Mario Moreno Cantinflas le regresó a la gente también. Cantinflas tuvo una especie de Infonavit también. Hay toda una colonia, me parece que en la Ciudad de México, donde les vendió a muy buen precio a la gente sus casas también. No es Infonavit, pero es un tipo de ayuda también de casa. Territorio. La Constitución se refiere a nuestro país como Estados Unidos mexicanos porque está formado por 31 estados y la Ciudad de México, que antes le decíamos el Distrito Federal, que se han unido para integrar una federación. Cada estado tiene su propio gobierno y una constitución local que deben apegarse a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En algunas cosas Nuevo León toma decisiones en materia de salubridad, de educación, en otras las toma la Ciudad de México, la Federación. No todas las leyes son locales, vienen desde la Ciudad de México también. Y aquí viene el México que tenemos. Antiguamente Chiapas, que es un video sobre Chiapas, mi experiencia con los lacandonas, en la sierra y todo esto. Chiapas fue un país, fue considerado un país, era parte de Centroamérica y ya después se anexó. Habla del suelo y subsuelo, que abarca 31 estados, las aguas, los lagos, lagunas y corrientes subterráneas. Nuestro espacio aéreo es el que se encuentra sobre suelos y mares. Técnicamente el espacio es de todos, el agua es de todos, pero se tiene que dividir en litorales y en el caso del espacio pues se tiene que pedir permiso. No cualquiera que tenga un avión, una avioneta puede andar volando como quiera, necesita permisos, pero teóricamente el cielo le pertenece a todos. Una cadena de televisión o de radio que lanza ondas al aire, que ahorita ya las lanzan a satélites, pues es su aire, ¿verdad? También no debería de pedir permiso, pero Secretaría de Comunicaciones tiene concesiones para el aire, pero teóricamente el aire es gratuito, es de todos, pero no hay ningún país que yo conozca que sea gratis, todos piden concesiones o permisos. Nuestro gobierno se encarga de vigilar que se cumpla la Constitución y garantizar que todas las personas vivan seguras y libres. Está formado por autoridades que se encargan de dirigir, controlar y administrar instituciones. Hay países monárquicos, es decir, que están gobernados por reyes. Aquí cierto político aquí en Nuevo León decía, ¿verdad?, ¿por qué le decimos palacio de gobierno? Aquí a los palacios de gobierno de Nuevo León o de cualquier estado, si no hay reyes, no hay un palacio de gobierno, no hay un rey, pero antes sí había reyes y se le consideró que era un palacio. Me ha tocado ir a países monárquicos como Inglaterra, donde está la reina, que también tiene muchos lujos, muchas propiedades, muchos castillos. Otro país monárquico muy interesante es Dinamarca, y en Dinamarca es una monarquía, hay un rey o una reina, pero hay una democracia, mixtura reina-rey, democrático también. Hay un parlamento, es muy interesante. Hay otros países dominados por dictaduras que son gobiernos impuestos por la fuerza, donde no participa el pueblo. En el caso de Alemania, podemos decir con Hitler, que era tal vez una dictadura. Aquí en Latinoamérica ha habido muchas dictaduras, la de Pinochet, por ejemplo, en Chile, que fue derrocado, la de Zelaya en Honduras, que fue derrocado también, o lo sacaron de su casa en pijamas. Y habría que cuestionar Cuba y Venezuela, actualmente como está Venezuela, si es dictadura o semidictadura. No me quiero meter en ese lío ahorita de ese tema de Venezuela ni de Cuba. Pero la mayoría de los países latinoamericanos hemos tenido la dictadura. Porfirio Díaz en México, que duró más de 29, 30, 32 años aquí. Y aquí dice que México es un estado democrático. Se puede decir estado, país, nación. Estado es correcto también, país o nación.
Luego vienen leyes, el poder legislativo, que hace las leyes del país. El presidente de la república ejerce el poder ejecutivo y tiene que gobernar con lo indicado de las leyes. Y el poder judicial, que está encargado de vigilar la constitución. Poder legislativo, viene aquí los temas de la Cámara de Senadores, que aquí en México es San Lázaro, y que hay diputados, generalmente senadores, que votan por leyes y todo esto de diferentes partidos. Hay mayorías y son personas, la mayoría son preparadas, tienen carreras en leyes o son abogados o tienen su profesión, porque también se le ha echado mucho al diputado, al senador en México, a los políticos se les ha atacado demasiado también, cuando ellos están preparados, muchos tienen preparación, tienen doctorados. Aquí tenemos un político en Nuevo León con doctorado, 2 doctorados, y así, entonces son gente preparada que busca leyes para el país, mejorarlas. Proyectos de ley, las cámaras, dice, cuando las 2 cámaras aprueban un proyecto legislativo, lo envían al presidente para que publique y podamos conocer la ley. Aquí el presidente de México ha publicado leyes, ha autorizado leyes de reforma para ayudar en las telecomunicaciones, ha hecho leyes muy importantes, por ejemplo, el no cobrar las largas distancias, o el tener la competencia en las televisoras, que antes no existía tanta competencia, mejor calidad, la cuestión de las leyes de refinerías, la cuestión de leyes de gasolineras o gasolinerías que ya vienen de Estados Unidos, que ya permitió toda esa apertura, se avalan por el presidente también. Luego viene el federal, donde viene el ejército y la armada y la fuerza aérea. Siempre, hay niños de repente que dicen, yo quiero ser soldado, yo quiero ser policía, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, y es bonito porque ahí entra pues la protección al país, ¿verdad? Los militares, todo esto. Se piensa que México no tiene buenos grupos militares, tenemos de los mejores en Latinoamérica, de hecho tiene un gran entrenamiento y se destina mucho el presupuesto a todo esto. Algunos lo verán como algo malo, otros como algo bueno, ¿verdad? Luego habla de la salud, Poder Judicial Federal está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y de hecho sí lo hace el Poder Judicial Federal de una manera correcta generalmente. Y ahí viene el problema, o sea, el problema es cuando en la Constitución ya algo no se aplica o está enmendado o no aplica hoy en día, pues no se debe seguir, se debería reformar, pero no se cambia. Es muy difícil cambiar la Constitución, es muy difícil. Inclusive ni los presidentes pueden, ni en Estados Unidos ni en México han podido cambiar toda la Constitución, es casi imposible cambiar la Constitución. Para muchos juristas y para muchos abogados o ciudadanos la Constitución es la Biblia, es perfecta, es intocable. Es muy difícil cambiar una... Hay enmiendas, hay cambios en ciertos párrafos que hacen la Suprema Corte de Justicia o ciertos senadores y diputados promueven ciertos cambios muy leves, pero cambiar toda la Constitución, todo un capítulo, todo un párrafo es virtualmente imposible. La verdad se considera que es intocable y que es casi perfecta, y no lo es, tiene errores o tiene problemas. Por ejemplo, en nuestra Constitución hay 2 capítulos donde uno contradice al otro, entonces ¿a quién le hacemos caso? ¿A este capítulo o al otro? Y cosas así cuando hay contradicciones de ley. El Poder Judicial está encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego viene el federalismo, que está aquí. La cuestión federal, muy importante. Viene gobiernos estatales, que hace un estado. Aquí dice, regula la adopción de niños. Y si la ley de un estado no protege a los niños, le pregunta un niño a otro. No te preocupes, las leyes de los estados respetan la Constitución federal. O sea, está sobre encima del estado, técnicamente. Pero ahí jurídicamente se puede amparar un estado y se cumple la del estado, no la de la federación en algunos casos. El Poder Judicial local está formado por tribunales que establece la Constitución estatal. El municipio, ayuntamientos, municipios, en la Ciudad de México son como federaciones, son como
siempre le han llamado delegaciones, y en la Ciudad de México es más difícil saber si es un alcalde, un gobernante, es un poco difícil diferente el término. Ciudad de México viene como capital, viene la insignia, y así, reformas a la Constitución, reforma constitucional, cómo funciona la ley y el índice temático. Es muy buena idea irlo viendo con los niños este libro. Este es en cuarto, quinto, me parece que en quinto y en sexto. Y aquí están los sellos de secretaría y el ISBN también, ¿verdad? Casi todos los libros de secretaría vienen ya como empastados, vienen como satinados, vienen como con mica. Algunos lo vuelven a forrar, lo pueden volver a forrar dependiendo de la escuela o colegio, lo que les comenten o lo que les permitan. Pero ya traen su satinado muy padre para que no se arruguen tanto y no se maltraten tanto. Es un muy buen libro de la Constitución, inclusive para jóvenes, para adultos. También que el adulto lea ese libro, no es exclusivo para niños, y se ponga a leer la Constitución. En las papelerías venden pequeñas constituciones, y es importante como mexicanos, como ciudadanos, saberla, entenderla y saber interpretar, porque la Constitución sí es muy difícil de interpretar hoy en día. A veces se necesitan expertos, juristas, inclusive hay abogados que tardan todo un año en resolver un caso de la Constitución porque no dice una palabra o no dice otra palabra. La cuestión del aborto, por ejemplo, si hay derecho a la vida o no hay derecho a la vida. En muchas cuestiones ha sido muy complicado definir, porque la Constitución necesita tener el término exacto, el término correcto, qué es derecho a la vida, cuándo empieza la vida, cuándo no. Todo esto viene establecido en la Constitución, entonces no es fácil de interpretar, y aquí lo ponen de una manera concisa, breve, pero le da al niño ideas esenciales de lo que es su Constitución de su país, y le enseña que hay derechos, obligaciones y le enseña que hay leyes que hay que seguir y que los adultos las debemos de seguir como los niños las deben de seguir, los jóvenes y los adolescentes también. Y es una manera didáctica bonita de disfrutar la Constitución, y hay que hacerla didáctica, hay que hacerla relajada, hay que hacerla menos tensa, hay que hacerla padre, para que ellos tengan una buena opción en su vida, porque recordemos que todo lo que les enseñamos hoy en día va a ser para su futuro, y todo puede afectar o todo puede perjudicar en su futuro también. Y esto de la ley es fundamental que los niños lo sepan. A esta edad es muy buena la edad para que lo lean y para que lo sepan interpretar un poco lo que viene aquí. La verdadera Constitución original de México, hay algunas en museos, hay varias copias, hay como 3 o 4 reformas de la Constitución. Realmente no es, como decía ahorita, fácil de interpretar. Las constituciones son muy complicadas, inclusive la de Estados Unidos se necesitan a veces expertos. No es nada más abrir y leer, hay que tener mucho conocimiento sobre los términos legales actuales y sobre qué no contradice a qué y todo esto. Pero es un buen reto para la inteligencia, y es un derecho y obligación de los mexicanos saberla, también los adultos, los jóvenes, y entenderla. Yo el año pasado en secundaria di clases de la Constitución, tengo estudios sobre la Constitución mexicana en leyes también, y se los enseñé y se los preparé también de una manera didáctica, de una manera más divertida, más amena, y les gustó mucho en secundaria la Constitución mexicana, y lo seguiré haciendo este año. Espero que les haya gustado esta cápsula. Gracias.